El auto negro de su madrastra desapareció tras la curva cerrada del camino de tierra, dejando atrás solamente una nube espesa de polvo rojizo. El silencio pesado y absoluto descendió sobre las montañas de Santander como un manto de plomo. Tomás sintió un sudor helado bajando por su espalda, mientras apretaba con fuerza la mano pequeña de su hermana Sofía. El viento frío de los Andes sopló entre los árboles trayendo el olor a lluvia inminente y a tierra mojada. A sus 11 años, él entendía perfectamente que aquel silencio repentino era su nuevo enemigo. Elena, la mujer que había llegado a sus vidas 2 años atrás, finalmente había cumplido su promesa cruel. Los había arrojado como si fueran sacos de basura en aquella finca en ruinas conocida como El Pedregal, que perteneció al difunto padre de los niños. Solo les dejó una mala vieja de cuero y un costal de yute, con ropa remendada antes de gritar, que ya no aguantaba más alimentar bocas inútiles. Sofía, de apenas 8 años, sollozó bajo y preguntó con voz temblorosa si ella iba a volver. La niña tiraba de la correa de la maleta, que pesaba más que ella, buscando consuelo en los ojos de su hermano. Tomás miró hacia el galpón que estaba a punto de caerse y luego hacia la casa principal de madera podrida con tejas rotas, que dejaban ver el cielo gris de 1985. No había postes de luz, no había vecinos a la vista, y la carretera principal estaba a horas de caminata. Él tragó el nudo amargo que se formó en su garganta antes de responder. No quiso mentirle, pero tampoco tuvo el coraje de romperle el corazón tan pronto. Le dijo suavemente que por ahora tendrían que arreglárselas solos. Sofía se dejó caer en el suelo de tierra batida y murmuró que quería a papá. El pecho de Tomás dolió con un pinchazo agudo. Él también lo extrañaba al hombre fuerte de manos callosas, que había muerto en un accidente minero 8 meses antes. Pero ahora Tomás era todo lo que Sofía tenía y ella era su única razón para no correr detrás del auto. Unas cuantas gallinas flacas con plumas opacas y sucias se acercaron a los niños picoteando el suelo estéril con movimientos nerviosos. Parecían bestias hambrientas esperando un milagro que no llegaría. Tomás sabía que la lástima no llenaba estómagos. Levantó el costal y le indicó a su hermana que debían entrar a la casa antes de que cayera la noche. La niebla típica de la región comenzaba a bajar por las laderas borrando el mundo exterior. La puerta de entrada, hinchada por las lluvias recientes, se resistió al primer intento. Tomás tuvo que empujar con el hombro, clavando sus botas en el barro, hasta que la madera cedió con un gemido largo y oxidado. El olor a encierro, a polvo antiguo y a humedad los golpeó en la cara como una bofetada física. Adentro, la penumbra era casi total. Exploraron con cautela pisando tablas que crujían amenazando con romperse. Había 2 habitaciones vacías y una cocina rústica donde reinaba un fogón de leña frío cubierto de ceniza de hace años. No había nevera. No había comida en las alacenas, solo telarañas densas en las esquinas. Tomás buscó a tientas sobre una mesa coja y sus dedos rozaron por suerte una caja de fósforos y un cabo de vela. Al encender la llama pequeña, una sombra corrió veloz por el rincón y un ruido seco de algo rompiéndose en la cocina le heló la sangre. No estaban completamente solos, pero lo que habitaba la casa con ellos no parecía amistoso. Tomás levantó la vela con la mano temblando para iluminar la esquina oscura donde había sonado el golpe seco. No vio nada grande, ni monstruos, ni fantasmas, solo una rata gris y gorda que corrió chillando hacia un agujero en la pared de adobe. Sofía se apretó contra su pierna, enterrando la cara en su pantalón sucio para no ver al animal. Ella susurró con la garganta rasposa que tenía mucha sed. Tomás sabía, por lo que le decía su padre cuando trabajaban en el campo, que la sed mataba más rápido que el hambre, y el sonido de la voz de su hermana tan frágil lo obligó a moverse. Salieron de la casa hacia la negrura absoluta del patio, guiados solo por la luz débil de la luna que intentaba atravesar la niebla densa de Santander. El aire de la noche a esa altura de la montaña cortaba la piel como cuchillos finos. Detrás de la cocina, entre la maleza alta que les rozaba la cintura, encontraron una bomba manual de hierro cubierta de óxido y musgo resbaloso. Tomás agarró la palanca fría que parecía congelada por el tiempo y empujó con todo su peso hacia abajo. El metal chirrió un sonido agudo y lamentable que lastimó sus oídos, pero no salió ni una gota. El niño de 11 años apretó los dientes y bombeó de nuevo, sintiendo cómo sus hombros ardían por el esfuerzo repetitivo. Sofía miraba la boca de la bomba con los ojos grandes y esperanzados, sosteniendo la vela
que amenazaba con apagarse por el viento. Después de 20 intentos, cuando Tomás pensaba que la bomba estaba seca, un chorro de agua lodosa marrón y espesa escupió sobre sus botas. Tuvieron que esperar minutos que parecieron horas bombeando sin parar, hasta que el líquido salió transparente. Bebieron con las manos ahuecadas y el agua helada les dolió en los dientes picados, pero alivió el fuego de la garganta. El alivio del agua, sin embargo, despertó al monstruo del hambre en sus estómagos vacíos. Tomás vio bajo la sombra de un arbusto espinoso el brillo pálido de unos huevos abandonados en la tierra. Se acercó despacio, conteniendo la respiración, para no asustar a las gallinas que dormían en las ramas bajas de un guayabo. Estiró la mano con dedos torpes por el frío, pero una gallina negra que vigilaba en la oscuridad despertó furiosa. El ave lanzó un picotazo certero rápido como una serpiente que rasgó la piel del dorso de su mano. Tomás soltó un grito ahogado y retrocedió de golpe, tropezando con una raíz y cayendo de espaldas en el barro. Se llevó la mano a la boca chupando la sangre salada, mientras la gallina cacareaba una advertencia a todo el monte. Sofía, aprovechando el caos, se deslizó por el otro lado y con sus manos pequeñas logró rescatar 3 huevos del suelo antes de correr hacia la casa. Regresaron a la cocina sintiéndose como ladrones en su propia tierra, pero la victoria fue breve. La leña que encontraron apilada junto al fogón estaba impregnada de la humedad eterna de la montaña. Tomás gastó 5 fósforos viendo cómo cada llama moría sofocada por la madera mojada. El humo espeso y acre llenó la habitación pequeña, haciéndolos toser hasta que les lloraron los ojos, y el fuego nunca prendió con fuerza. Tuvieron que comer los huevos pasados por agua tibia casi crudos, con una textura babosa que les revolvió el estómago, pero que era necesaria para sobrevivir. Esa noche arrastraron el único colchón que no estaba podrido hacia el centro de la sala, lejos de las goteras. El frío de 1985 sin electricidad ni calefacción se colaba por las tejas rotas, calando hasta los huesos de los niños. Se acurrucaron juntos tapándose con las cortinas viejas que arrancaron de las ventanas, intentando compartir el poco calor corporal que les quedaba. Tomás se quedó mirando el techo oscuro, escuchando el viento golpear las paredes de madera, preguntándose si morirían de hipotermia antes del amanecer. Sus párpados pesaban toneladas y justo cuando el sueño comenzaba a vencer al miedo, un chillido desgarrador agudo y mortal proveniente del gallinero lo hizo sentarse de golpe en la oscuridad con el corazón martillando en el pecho. El chillido agudo y desesperado rompió el silencio de la montaña, como un vidrio estrellándose contra el suelo. Tomás saltó del colchón con el corazón golpeándole las costillas y tanteó en la oscuridad absoluta, buscando cualquier cosa que sirviera de arma. Sus dedos, entumecidos por el frío de la madrugada, encontraron un leño pesado junto al fogón apagado. No esperó a encender la vela ni a ponerse las botas. Salió corriendo al patio descalzo, sintiendo las piedras afiladas y el barro helado cortando las plantas de sus pies. El alboroto en el galpón era ensordecedor, una mezcla de cacareos de pánico y el aleteo frenético de las aves chocando contra la madera podrida. Sofía gritó su nombre desde la puerta de la casa, pero él no se detuvo, impulsado por una adrenalina ciega. Al llegar a la cerca vio una sombra alargada y peluda, con ojos que brillaban como brasas amarillas, mordiendo el cuello de una gallina blanca. Tomás rugió un sonido gutural que le raspó la garganta y lanzó el leño con toda la fuerza que sus brazos de 11 años pudieron reunir. La madera golpeó el poste podrido del cerco, haciendo un estruendo seco que asustó al depredador. El animal, un zorro de monte o quizás un perro salvaje, soltó a su presa y saltó ágilmente sobre el alambre de púas, caído, desapareciendo en la espesura del bosque sin mirar atrás. El silencio regresó, pero ahora estaba manchado por el jadeo del niño y los gemidos de las aves sobrevivientes. Tomás se arrodilló en el barro, ignorando el temblor incontrolable de sus piernas, y recogió el cuerpo inerte de la gallina blanca. Estaba caliente todavía, pero el cuello colgaba en un ángulo antinatural, y las plumas del pecho estaban empapadas de sangre oscura. Era una pérdida devastadora. Sofía llegó a su lado unos minutos después, envolviéndose en una manta vieja, y al ver el animal muerto comenzó a llorar en silencio. No lloraba solo por la gallina, lloraba por la violencia del mundo que parecía querer devorarlos pedazo a pedazo. Regresaron a la casa derrotados y pasaron el resto de la noche en vela, vigilando la puerta con el palo en la mano, esperando que el monstruo regresara.
Pero el amanecer llegó primero, trayendo una luz gris y triste que no calentaba nada. La mañana reveló con crudeza la miseria de su situación. El patio estaba lleno de plumas arrancadas y huellas de barro marcaban la lucha nocturna. Mientras Tomás intentaba tapar el hueco de la cerca usando piedras pesadas que le despellejaban los dedos, una voz severa seca como una rama vieja lo sobresaltó desde el portón de entrada. Una mujer mayor de postura rígida y mirada de acero los observaba con desaprobación. Llevaba un vestido oscuro cubierto por un delantal impecable, y su cabello gris estaba recogido en un moño tan apretado que le estiraba la piel de la frente. Era doña Elvira, la vecina de la finca colindante, conocida en toda la vereda por su carácter implacable y su obsesión con el orden. Ella no saludó ni preguntó si estaban bien. Simplemente señaló el desastre del galpón con un dedo nudoso y preguntó dónde estaba Elena la madrastra. Tomás se enderezó limpiándose las manos sucias en el pantalón y sintió que se hacía pequeño bajo la mirada inquisidora de la anciana. Mintió con la voz temblorosa diciendo que ella había ido al pueblo a comprar provisiones y que volvería pronto. Doña Elvira resopló un sonido de incredulidad y dio 2 pasos dentro de la propiedad, inspeccionando todo como un general en campo enemigo. Vio la ropa sucia amontonada a la puerta de la casa remendada y la gallina muerta que aún yacía sobre la mesa del patio. Sus ojos oscuros y penetrantes se clavaron en los de Tomás, detectando el miedo y la mentira al instante. Ella dijo con tono cortante que no había nacido ayer y que sabía perfectamente que ese auto negro había bajado la montaña ayer por la tarde sin intención de volver. Miró a Sofía, que se escondía detrás de su hermano, y negó con la cabeza. Sentenció que 2 niños no podían vivir como animales salvajes en medio de la mugre y el peligro. Advirtió con una frialdad que heló la sangre de Tomás que tenía la obligación moral de llamar al bienestar familiar. El pánico real, mucho peor que el del zorro, se apoderó de Tomás. Había escuchado historias susurros en el pueblo sobre hermanos que eran separados para siempre, enviados a orfanatos lejanos, en Bogotá o Medellín, donde nunca más se volvían a ver. Se adelantó casi suplicando y le pidió una oportunidad. Le juró por la memoria de su padre que ellos podían cuidar la finca, que podían trabajar la tierra y que no causarían problemas. La matrona se quedó en silencio evaluando la delgadez de los niños y la determinación desesperada en los ojos del muchacho. Finalmente, cruzó los brazos sobre el pecho y lanzó su ultimátum. Les daría 7 días, una semana exacta. Si en 7 días la finca no estaba limpia, las gallinas protegidas, y ellos no demostraban que podían comer por su cuenta, ella misma traería a las autoridades. Dio media vuelta sin esperar respuesta, y bajó por el camino dejando a Tomás con la promesa de una semana imposible y el peso del mundo sobre sus hombros de 11 años. La figura rígida de doña Elvira se perdió tras la curva del camino, pero su amenaza quedó flotando en el aire, densa y asfixiante como la neblina de Santander. Tomás se quedó parado en medio del patio lleno de plumas ensangrentadas, sintiendo que el tiempo se había convertido en su peor enemigo. 7 días. 168 horas para transformar aquel desastre en algo que pareciera un hogar decente, o perdería a su hermana para siempre. Él no perdió un segundo más en lamentos inútiles. Se giró hacia el galpón, evaluando el daño con ojos críticos, y lo que vio le revolvió el estómago. La madera estaba podrida, comida por el comején, y la humedad de la montaña y el alambre de púas era una maraña oxidada que se deshacía al tacto. No tenían martillo, no tenían clavos nuevos, no tenían tablas de repuesto, solo tenían sus manos y la voluntad desesperada de no ser separados. Tomás miró hacia la ladera, donde el terreno se volvía pedregoso y empinado. Si no podían clavar madera, tendrían que construir con piedra. Le ordenó a Sofía con una voz que intentaba sonar firme, que recogiera todas las ramas secas y basura del patio para limpiar la zona. Él, por su parte, se dirigió al talud para arrancar rocas. El trabajo fue brutal desde el primer momento. Las piedras estaban enterradas en el barro arcilloso, pegadas a la tierra como muelas viejas. Tomás tuvo que usar un palo grueso como palanca, empujando con todo el peso de su cuerpo flaco hasta que sus botas resbalaban en el lodo. Cada roca que lograba sacar pesaba una eternidad. Tenía que cargarla abrazada contra su pecho, sintiendo las aristas filosas raspándole los brazos, y caminar tambaleándose hasta el cerco.
Sus manos, acostumbradas a los libros de la escuela en la ciudad y a los juegos infantiles, comenzaron a llenarse de ampollas antes del mediodía. Una de las ampollas en la base de su dedo pulgar se reventó al ajustar una piedra grande, dejando la carne viva expuesta al aire sucio. Tomás apretó los dientes ignorando el ardor y siguió apilando. Construyó una base sólida muro de pirca improvisado, tapando los huecos por donde había entrado el zorro. Sofía, a pesar de sus 8 años, trabajaba con una intensidad que asustaba. Arrastraba ramas de espino, mucho más grandes que ella, ignorando los rasguños en sus brazos y piernas. Su cara estaba manchada de tierra y hollín, pero no se quejó ni una sola vez. Ella entendía en su silencio infantil que estaban luchando por su vida. El hambre, sin embargo, comenzó a cobrar su precio a media tarde. No era solo un rugido en la barriga, era un mareo constante, una debilidad que hacía temblar las rodillas cada vez que levantaban peso. Tomás sentía que su visión se nublaba viendo puntos negros bailando en el aire, pero se obligó a continuar. Bebieron agua de la bomba en grandes cantidades, tratando de engañar al estómago con líquido frío, pero el agua no daba fuerza. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los picos andinos pintando el cielo de un violeta oscuro, Tomás dejó caer la última piedra del día. Sus brazos colgaban a los costados muertos como si no le pertenecieran. Miró su obra. No era bonita. Era un muro irregular manchado de barro y musgo, reforzado con ramas espinosas, entrelazadas, pero era sólido. Al menos por esa noche el zorro tendría que trabajar mucho más duro si quería entrar. Sofía se acercó a él y le tiró suavemente de la camisa. Señaló hacia un rincón del galpón, donde una gallina colorada había estado cacareando suavemente. Tomás caminó hacia allá arrastrando los pies y miró dentro de una caja vieja, llena de paja sucia. Allí, brillando en la penumbra, como tesoros blancos, había 4 huevos. La emoción que sintió fue desproporcionada. Eran solo 4 huevos, pero en ese momento significaban que la vida seguía, que la granja todavía funcionaba, a pesar del abandono. Recogió los huevos con un cuidado reverente, temiendo romperlos con sus manos temblorosas y sucias. Cenaron en la cocina, a la luz de la misma vela que se consumía rápido. Cocinaron los huevos en agua, porque no tenían aceite ni manteca. Al pelar la cáscara caliente y morder la clara firme, Tomás sintió que el alma le volvía al cuerpo. Comieron despacio, saboreando cada bocado, dejando los platos limpios, sin ni siquiera una migaja. Pero mientras Sofía se relamía los dedos, con una sonrisa tímida de satisfacción, Tomás sintió un nuevo peso caer sobre él. Miró hacia la ventana oscura y pensó en las gallinas afuera. Ellas les habían dado de comer hoy, pero las aves también necesitaban comer. Había visto mientras trabajaba que el maíz que quedaba en el saco del granero estaba casi vacío. Quedaba apenas un puñado lleno de gorgojos en el fondo. Si las gallinas no comían, dejarían de poner huevos. Si dejaban de poner huevos, ellos no tendrían que comer y mucho menos tendrían que vender. Y sin ventas, no podrían comprar herramientas ni jabón para limpiar la casa como exigía doña Elvira. El círculo vicioso de la pobreza se cerraba alrededor de su cuello. Necesitaban dinero y lo necesitaban ya, pero estaban atrapados en una montaña sin un peso en el bolsillo y con el reloj de los 7 días corriendo implacable en su contra. Tomás apagó la vela para ahorrar cera y en la oscuridad comenzó a formular un plan desesperado. Al amanecer del tercer día, el sonido del último puñado de maíz cayendo en el comedero de metal oxidado resonó triste y hueco en el silencio de la montaña. Tomás sacudió el costal de yute con fuerza desesperada, esperando que aparecieran más granos mágicamente, pero solo cayó polvo de gorgojo y paja seca. Las gallinas, empujándose unas a otras con violencia, picoteaban la tierra frenéticamente, devorando el desayuno miserable en cuestión de segundos. Sofía observaba la escena desde el marco de la puerta de la cocina, con los ojos hinchados por el sueño y el frío. Ella preguntó con esa inocencia que a Tomás le dolía en el pecho qué comerían las aves mañana. Su hermano no tuvo tiempo de inventar una mentira piadosa porque un sonido distinto, un chirrido rítmico de madera y cascos de bestia, rompió la quietud de la vereda. Alguien subía por el camino real. El niño de 11 años sintió un golpe de adrenalina mezclado con miedo. Corrió hacia el portón de entrada, alisándose la camisa sucia y el cabello revuelto, intentando parecerse al hombre de la casa que su padre hubiera querido que fuera. Un carro de carga tirado por una mula vieja
y cansada que resoplaba vapor en el aire frío, se detuvo frente a la cerca de piedra recién construida. El conductor era un hombre robusto de piel curtida por el sol de Santander, con un bigote espeso que cubría su labio superior y un sombrero de ala ancha manchado de sudor. Era don Anselmo, un comerciante que recorría las veredas comprando y vendiendo lo que fuera conocido por tener el colmillo afilado para los negocios. El hombre escupió un chorro de tabaco al suelo cerca de las botas de Tomás, y lo miró desde la altura de su asiento con ojos pequeños y calculadores. Anselmo preguntó sin bajarse del carro dónde estaban los adultos de la casa. Tomás irguió la espalda tratando de ganar unos centímetros de estatura y repitió la mentira ensayada sobre el viaje de Elena. El comerciante soltó una risa ronca que sonó como piedras rodando en un barranco, dejando claro que no creía ni una palabra, pero que tampoco le importaba la verdad, mientras hubiera negocio de por medio. Él preguntó mirando de reojo hacia el galpón si tenían algo para vender o si solo estaban allí para ocupar espacio. Tomás sintió que las orejas le ardían. Recordó la caja de cartón en la cocina donde habían guardado con cuidado religioso los 12 huevos que las gallinas habían puesto en los últimos 2 días. Era su único tesoro, su única moneda de cambio contra el hambre que se avecinaba. Corrió hacia la casa y regresó con la caja sosteniéndola como si fuera cristal sagrado. Le mostró los huevos a don Anselmo con un orgullo tímido, esperando que el hombre viera el valor de su trabajo. El comerciante se bajó pesadamente del carro y comenzó a inspeccionar la mercancía con dedos gruesos y ásperos. Tomó un huevo, lo miró contra la luz del sol pálido y negó con la cabeza haciendo una mueca de disgusto. Dijo que eran pequeños, demasiado pequeños, para el mercado del pueblo. Criticó la cáscara diciendo que estaba sucia de barro y que las yemas seguramente estarían pálidas por la falta de buen maíz. Tomás sintió que cada crítica era un golpe físico a su dignidad. Sabía que los huevos eran frescos mucho mejores que los del supermercado, pero no tenía voz para defenderse. Anselmo ofreció un precio, una cifra tan baja, que Tomás pensó que había escuchado mal. Eran apenas unos pocos pesos monedas que no alcanzaban para nada sustancial. El niño intentó negociar recordando cómo su padre solía regatear en la feria y pidió el doble. Argumentó que eran huevos de campo de gallina feliz y libre. El comerciante se rió de nuevo guardando el huevo en la caja con desdén. Le dijo con una voz dura y final que eso era lo que valían para él, y que si Tomás no los quería vender, podía comérselos todos y esperar a que le salieran plumas. Luego señaló los sacos que llevaba en la carreta. Tenía maíz partido de segunda calidad y harina de maíz para arepas. La mención del maíz hizo que Tomás mirara hacia el galpón, donde sus gallinas seguían buscando comida inexistente en el suelo. No tenía opción. Estaba acorralado por la necesidad inmediata. Bajó la cabeza aceptando la derrota y asintió en silencio. El intercambio fue rápido y doloroso. Tomás entregó los 12 huevos, el fruto de su esfuerzo y vigilancia, y a cambio recibió una bolsa pequeña de maíz de mala calidad, lleno de polvo, y un paquete de harina que cabía en una sola mano. Don Anselmo volvió a subir a su carro, hizo chasquear las riendas sobre el lomo de la mula, y se alejó por el camino dejando una estela de polvo y la sensación amarga de haber sido estafado. Sofía salió al patio cuando el ruido del carro se desvaneció, y preguntó si habían conseguido mucho dinero. Tomás miró las monedas insignificantes que le sobraron después de pagar por el maíz y sintió un peso plomizo en el estómago. Le dijo a su hermana, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, que tenían suficiente para que las gallinas comieran unos días más. Pero por dentro el niño de 11 años entendió una lección brutal. El mundo no iba a tener piedad de ellos, y si no aprendían a defenderse, la montaña se los tragaría enteros, centavo a centavo. El maíz barato que le habían comprado a don Anselmo con tanta humillación resultó ser un veneno lento y traicionero. 2 días después de aquella venta, el sonido alegre del cacareo matutino, que Tomás había empezado a asociar con la esperanza, desapareció por completo. El silencio en el galpón era denso y pesado, mucho peor que el ruido de cualquier depredador nocturno. Tomás corrió hacia el corral con el corazón latiéndole en la garganta, temiendo encontrar otro ataque de zorro o algo peor. Lo que vio, sin embargo, fue una escena de desolación silenciosa. Las gallinas no estaban muertas, pero tampoco estaban vivas del todo. Estaban acurrucadas en las esquinas con las plumas erizadas y los ojos cerrados, respirando con un silbido ronco que partía el alma. La gallina Pinta, la mejor ponedora, tenía el pico abierto boqueando por aire y un líquido viscoso le salía de las narinas. El niño de 11 años se sintió paralizado por el terror.
Si las gallinas morían, se acababa la comida, se acababan los huevos para vender, y lo más importante, se acababa el trato con doña Elvira. Faltaban solo 3 días para que se cumpliera el plazo de la semana, y si la anciana encontraba el galpón lleno de cadáveres, llamaría al bienestar familiar, sin dudarlo, ni un segundo. Tomás cayó de rodillas en el barro sintiendo que había fallado, que su esfuerzo con las piedras y el hambre no había servido de nada. Sofía, que había seguido a su hermano en silencio, se agachó junto a la gallina Pinta. Ella no lloró esta vez. Puso su mano pequeña sobre el lomo caliente del animal y cerró los ojos como si estuviera buscando algo muy lejos en su memoria. Ella susurró con una certeza extraña para su edad que la abuela sabía curar esto. Tomás la miró sin entender al principio. Su abuela había muerto años atrás, mucho antes que su padre, pero Sofía tenía una memoria prodigiosa para los olores y las imágenes. Ella insistió tirando de la manga de Tomás, diciendo que la abuela usaba las matas que olían fuerte, las que crecían detrás del pozo viejo, para curar a los pollos cuando les daba la peste. No tenían dinero para un veterinario, y en 1985, en esa montaña olvidada de Santander, no había a quien pedir ayuda. La memoria difusa de una niña de 8 años era su única tabla de salvación. Tomás asintió desesperado y juntos corrieron hacia la parte trasera de la casa, donde la maleza había devorado lo que alguna vez fue un jardín medicinal. Pasaron la tarde arrancando hierbas guiados por el olfato de Sofía. Encontraron matas de paico con su olor penetrante y medicinal y ramas de eucalipto silvestre. Sofía también reconoció la hierbabuena y el sauco. Tomás no sabía qué mezcla era la correcta, así que decidieron confiar en el instinto. Hirvieron el agua en la olla más grande que tenían, echando puñados de las plantas verdes, hasta que la cocina se llenó de un vapor espeso que olía a tierra y a medicina antigua. La noche cayó sobre la montaña trayendo una llovizna fría que calaba los huesos, pero los niños no durmieron. Llevaron la olla tibia al galpón y comenzaron la batalla por la vida. Tomás sujetaba a las gallinas una por una, envolviéndolas en un trapo viejo para que no aletearan con sus pocas fuerzas. Sofía, con una paciencia infinita, usaba un trozo de tela empapado en el té de hierbas para dejar caer gotas del remedio en los picos reacios. Era un trabajo lento, agotador y sucio. Las gallinas tosían, sacudían la cabeza y manchaban a los niños con mocos y barro. Tomás sentía que sus brazos no daban más, que el sueño lo arrastraba hacia el suelo. Pero cada vez que miraba a Sofía con sus ojos fijos en la tarea, encontraba un resto de energía para seguir. Pasaron las horas marcadas solo por el sonido de la lluvia en el techo de zinc y la respiración forzada de las aves. Hacia la madrugada, cuando el cielo empezaba a clarear con un gris plomizo, la gallina Pinta se puso de pie. Sacudió las plumas, bebió un poco de agua limpia por su cuenta y soltó un cacareo bajo ronco, pero vivo. Tomás sintió ganas de llorar de alivio, pero se las tragó. El alivio duró poco. El sonido de unos pasos firmes aplastando el barro del camino los alertó. Era demasiado temprano para visitas, pero doña Elvira no conocía horarios cuando se trataba de inspeccionar. La anciana apareció en la puerta del galpón como un fantasma severo, con su vestido negro impecable y un paraguas grande. Los encontró allí sucios, con ojeras profundas, rodeados de ollas y trapos, oliendo a monte y a enfermedad. Tomás se puso de pie de un salto, intentando bloquear la vista de las gallinas enfermas, con su cuerpo aterrorizado de que ella viera la debilidad. Doña Elvira no dijo nada al principio. Entró al galpón apartando a Tomás con un gesto suave pero firme de su bastón y se acercó a las aves. Ella miró a la gallina Pinta, que ahora picoteaba un poco de arroz cocido que le habían dado. Luego se inclinó sobre la olla que contenía el resto de la infusión de hierbas. La olió profundamente, cerrando los ojos por un segundo. Tomás contuvo la respiración, esperando el grito, esperando la sentencia final, esperando que ella dijera que eran unos irresponsables por no comprar medicina de verdad. Pero doña Elvira se enderezó y por primera vez en esos 4 días, su rostro de piedra mostró una grieta. No era una sonrisa, era algo más sutil, una especie de reconocimiento. Ella murmuró mirando a Sofía que ese olor le recordaba a su propia madre. Dijo con voz seca que el paico era bueno para los parásitos, pero que debían tener cuidado con la dosis o matarían a los animales. Ella se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en el umbral. Sin mirar atrás, dijo que si lograban que todas sobrevivieran para el domingo, tal vez, solo tal vez había esperanza para ellos.
y luego sacó de su bolsillo un frasco pequeño de vidrio oscuro y lo dejó sobre un poste de la cerca. Dijo que eran vitaminas que se las dieran cuando el agua estuviera limpia, y se marchó bajo la lluvia dejándolos con la sensación de haber sobrevivido a un juicio final por un margen de milímetros. La supervivencia de las gallinas, aunque fue un milagro celebrado con suspiros de alivio, trajo consigo una condena inesperada. Dona Elvira, fiel a su palabra de acero, no llamó a las autoridades ese domingo por la tarde, pero apareció el lunes, mucho antes del amanecer, con 2 uniformes usados en una bolsa plástica. Eran de tallas equivocadas, descoloridos por el sol de los Andes, y olían a naftalina antigua, pero estaban limpios y planchados. Ella sentenció golpeando el suelo con su bastón para despertar a la casa que la ignorancia era peor que el hambre, y que si querían quedarse en la finca la escuela no era negociable. A partir de ese día, la vida de Tomás se partió en 2 mitades brutales. La alarma, un reloj viejo que encontraron en un cajón, sonaba a las 3:30 de la madrugada, rasgando el sueño profundo que tanto necesitaban. Antes de pensar en libros o cuadernos, tenían que atender el galpón. Tomás salía a la oscuridad helada con una linterna de pilas débiles, para limpiar el estiércol, cambiar el agua de los bebederos y revisar una por una, que ninguna gallina hubiera recaído en la enfermedad. Sus manos, que ya estaban cortadas por el trabajo con las piedras, se entumecían con el agua fría del pozo hasta que perdía la sensibilidad en los dedos. Sofía, con los ojos cerrados a medias, preparaba el desayuno, que consistía invariablemente en un huevo cocido para compartir y una arepa hecha con la harina barata de don Anselmo. Comían de pie, temblando por el frío de la cocina, tragando rápido porque el tiempo se les escapaba. El camino a la escuela era el siguiente calvario. La institución rural quedaba a 5 kilómetros de distancia, pero en la geografía quebrada de Santander, eso significaba 1 hora y media de caminata por senderos de herradura. El invierno de 1985 había convertido el camino real en un lodazal traicionero. El barro arcilloso, espeso y pegajoso como chicle, chupaba sus botas de caucho con cada paso, obligándolos a hacer un esfuerzo doble para levantar los pies. Llegaban al salón de clases, sudando bajo la ropa de lana, pero con los pies congelados, manchados de lodo rojo hasta las rodillas. Tomás sentía que sus piernas eran de plomo, y su estómago, engañado por la media arepa, comenzaba a rugir antes de la primera clase. Los otros niños, hijos de campesinos con familias completas, traían loncheras con jugo y carne, y sus uniformes parecían brillar en comparación con los trapos viejos que ellos vestían. La profesora, la señora Inés, era una mujer amable pero estricta, que patrullaba las filas de pupitres con una regla de madera en la mano. Durante la clase de matemáticas, el calor del salón, lleno de cuerpos infantiles, comenzó a actuar como un narcótico sobre Tomás. El zumbido de las moscas y la voz monótona de la maestra explicando las fracciones se mezclaron en su cabeza con el cansancio acumulado de las noches en vela cuidando gallinas. Sus párpados, pesados como cortinas de hierro, se cerraron sin su permiso. Su cabeza cayó hacia adelante despacio hasta que su frente tocó la madera fresca del pupitre. Por un minuto solo, un minuto bendito, Tomás dejó de ser el responsable de la finca, dejó de ser el padre de su hermana y se entregó a la oscuridad del descanso. Un golpe seco, no muy fuerte, pero suficiente para sobresaltarlo, lo trajo de vuelta a la realidad. Tomás se levantó de golpe con el corazón acelerado, tirando el cuaderno al suelo en su confusión. La señora Inés estaba parada frente a él con los brazos cruzados, y el salón entero estaba en un silencio absoluto, con 30 pares de ojos mirándolo. Ella preguntó con un tono que no era de regaño, sino de preocupación genuina, ¿por qué se dormía en su clase? Tomás intentó formular una excusa, algo sobre haber estudiado tarde, pero su mente estaba en blanco. La maestra bajó la mirada y sus ojos se detuvieron en las manos del niño que descansaban sobre el pupitre. Estaban llenas de callos, rasguños cicatrizados, uñas negras por la tierra y quemaduras recientes por la cal y el frío. No eran manos de un niño de 11 años que solo estudia, eran las manos de un viejo jornalero. La mujer suspiró y se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Le dijo en voz baja, para que los demás no oyeran que esas manos contaban una historia muy diferente a la que él intentaba ocultar. Tomás escondió los puños bajo la mesa, sintiendo la vergüenza quemándole las mejillas. La profesora se enderezó y le entregó una nota doblada en papel blanco.
Sentenció con una suavidad que a Tomás le pareció más peligrosa que los gritos de doña Elvira, que necesitaba hablar urgentemente con su madre o con quien fuera que estuviera a cargo de ellos antes de que terminara la semana. La nota de la profesora doblada en 4 partes dentro del bolsillo de Tomás quemaba contra su pierna como una brasa caliente, pero el hambre en la finca quemaba mucho más. El viernes por la tarde, al regresar de la escuela, Tomás se detuvo frente a la única tienda de abarrotes de la vereda y vio un cartel escrito con tiza sobre una pizarra negra. El precio de venta de una docena de huevos era 5 veces mayor al que don Anselmo les pagaba con tanta arrogancia. La rabia fría y silenciosa subió por el pecho del niño. Entendió de golpe que no solo eran pobres, sino que estaban siendo robados por confiar en el único adulto que les hablaba. Esa noche, sentados en la cocina a la luz de la vela, Tomás le explicó a Sofía su plan. No esperarían al comerciante el sábado. Ellos mismos con sus propias manos llevarían la producción al mercado del pueblo, saltándose al intermediario, que los estaba desangrando. A las 3 de la mañana del sábado la montaña estaba envuelta en una oscuridad tan densa que parecía tinta negra. Los niños envolvieron cada huevo con una delicadeza extrema, usando musgo húmedo y paja seca, acomodándolos dentro de la maleta de cuero vieja, la misma que trajeron el día del abandono. Era una carga frágil, un tesoro de cáscara fina, que valía su peso en oro para ellos. Salieron al camino real caminando despacio, pisando con cuidado sobre las piedras sueltas y el barro resbaloso. Tomás cargaba la maleta con ambos brazos pegada a su pecho, sintiendo cómo los músculos de sus hombros se tensaban con cada paso. Un tropiezo, una caída tonta y la ganancia de toda la semana se convertiría en una tortilla inútil en el suelo. El viaje, que normalmente les tomaba 1 hora y media sin carga, se estiró hasta casi 3 horas de tensión agonizante. Llegaron a la plaza de mercado del pueblo justo cuando el sol comenzaba a despuntar sobre los tejados de teja de barro. El lugar era un caos vibrante, una explosión de olores y sonidos que golpeó a los niños acostumbrados al silencio del pedregal. Olía a cilantro fresco, a carne cruda colgada en ganchos, a cebolla larga y a sudor de cargueros. Los gritos de los vendedores ofreciendo papa yuca y panela creaban una muralla de ruido intimidante. Tomás y Sofía se buscaron un rincón libre lejos de los puestos grandes, con techos de lona, y abrieron la maleta sobre el suelo de cemento. Los huevos blancos y marrones brillaban con una limpieza que les había costado horas de trapo y agua la noche anterior. Al principio la gente pasaba de largo ignorando a los 2 niños sucios que miraban el suelo, pero entonces una señora mayor con una bolsa de red vacía se detuvo. Ella preguntó señalando la maleta si eran huevos de granja o de purina. Sofía, venciendo su timidez natural, levantó la vista y respondió con voz clara. Dijo que eran de campo, que las gallinas comían maíz y hierbas, y que el sabor era amarillo y fuerte. La mujer asintió impresionada por la seguridad de la niña, y compró 2 docenas de un solo golpe, pagando el precio completo sin regatear. Cuando Tomás sintió los billetes en su mano, billetes de verdad, y no monedas tristes, sintió un mareo de euforia. Era más dinero del que habían visto en un mes entero con Anselmo. La venta rompió el hielo, y pronto otros clientes se acercaron atraídos por la curiosidad de ver a 2 niños solos vendiendo un producto de tan buena calidad. Pero el éxito en un pueblo pequeño atrae miradas peligrosas. Un hombre alto, vestido con una ruana de lana y sombrero, se acercó al puesto improvisado, pero no miró los huevos. Miró a Tomás y luego a Sofía con una sospecha que hizo que el niño quisiera cerrar la maleta y correr. El hombre preguntó con voz grave quién era su padre y por qué no estaban en la escuela o en la casa un sábado tan temprano. Tomás sintió que la mentira se le atascaba en la garganta. Dijo rápidamente que su padre estaba descargando bultos de papa en el otro lado de la plaza y que ellos solo estaban cuidando la mercancía. El hombre sostuvo su mirada unos segundos eternos que parecieron horas evaluando la veracidad de la historia. Finalmente el extraño compró media docena y se alejó masticando un palillo de dientes, pero se detuvo en la esquina para hablar con otro comerciante, señalando hacia donde estaban los niños. Tomás supo por instinto de supervivencia que habían estirado la suerte demasiado. Recogieron los billetes, cerraron la maleta vacía y se escabulleron entre la multitud, comprando rápido una barra de jabón azul y un cuaderno nuevo antes de huir hacia la montaña. Regresaban victoriosos con los bolsillos llenos, pero con la certeza helada de que en un pueblo tan chico los secretos no duran mucho tiempo. La victoria en el mercado con el bolsillo lleno de billetes arrugados duró menos que el rocío de la mañana.
Cuando regresaron a la finca con el sol de mediodía, quemándoles la nuca, encontraron huellas de ruedas frescas marcadas profundamente en el barro de la entrada. Alguien había estado allí mientras ellos vendían huevos en el pueblo, y ese alguien no podía ser otro que don Anselmo. Tomás sintió un frío repentino en el estómago que nada tenía que ver con el clima de Santander. Escondieron el dinero debajo de una tabla suelta en el piso de la habitación y la barra de jabón azul la metieron al fondo del costal de ropa sucia como si fuera contrabando ilegal. No tuvieron que esperar mucho para enfrentar las consecuencias de su rebelión. A media tarde el chirrido inconfundible del carro de mula resonó de nuevo en el camino, pero esta vez el vehículo venía rápido, golpeando las piedras con violencia. Don Anselmo no se bajó con su calma habitual ni con su sonrisa burlona de comerciante. Saltó del pescante con el rostro rojo de ira y caminó hacia el corredor de la casa, pisando fuerte como si quisiera hundir la tierra con sus botas. El hombre gritó desde el patio preguntando si se creían muy listos. Tomás salió a su encuentro dejando a Sofía adentro por seguridad y se paró en el primer escalón de la entrada intentando mantener la calma que no sentía. Anselmo se acercó tanto que Tomás pudo oler el tabaco rancio en su aliento y el olor agrio de su sudor antiguo. El comerciante le reclamó, escupiendo las palabras que le habían dicho en el pueblo, que 2 niños sucios y descalzos estaban vendiendo huevos de primera calidad en la plaza. Le dijo señalándolo con un dedo grueso y acusador que eso era traición, que él los había ayudado cuando se morían de hambre y que ahora le pagaban robándole su negocio. Amenazó con voz grave y peligrosa con ir directamente donde dona Elvira para contarle que los niños estaban saliendo de la finca sin permiso, exponiéndose a los peligros del camino. Tomás sintió que las piernas le temblaban, pero recordó el peso de los billetes bajo la tabla, y eso le dio una fuerza nueva, una columna vertebral de acero que no sabía que tenía. Miró al hombre a los ojos y le respondió sin bajar la cabeza. Le dijo claramente que no era traición buscar comida para sobrevivir. Le explicó que el precio que Anselmo pagaba no alcanzaba ni para el maíz de las gallinas, y que si seguían así el negocio, moriría de todas formas. Anselmo se quedó callado por un segundo sorprendido de que el niño ratón le respondiera al gato. Tomás aprovechó el silencio y lanzó su propia oferta hablando como un adulto prematuro. Le propuso un trato nuevo. Ellos le venderían a Anselmo, pero solo el excedente que no pudieran cargar hasta el pueblo, y el precio tendría que subir. No al precio de mercado, pero sí lo suficiente para ser justo. Si Anselmo no aceptaba a ellos, seguirían yendo a la plaza, y él perdería la calidad de los huevos de la esperanza para siempre. El comerciante lo miró masticando su rabia, calculando mentalmente sus márgenes. Sabía que los huevos de esos niños eran los mejores de la vereda, y perderlos significaba perder clientes exigentes. Finalmente soltó un gruñido, se ajustó el sombrero y asintió una sola vez de mala gana. Aceptó la subida de precio, pero advirtió que si alguna vez le fallaban con la entrega, él mismo se encargaría de que el bienestar familiar se enterara de todo. Cuando el carro se alejó, Tomás se sentó en el escalón, respirando como si hubiera corrido una maratón. Sofía salió y se sentó a su lado en silencio. Habían ganado una batalla, pero la guerra por la supervivencia se volvía cada vez más compleja. Esa noche contaron el dinero de nuevo. Tenían suficiente para comer mejor, sí, pero Tomás sabía que depender solo de las gallinas era un riesgo mortal. Si llegaba otra enfermedad, lo perderían todo. Recordó algo que había visto en la plaza un hombre vendiendo cabras lecheras. Las cabras comían monte, no necesitaban maíz comprado, y daban leche todos los días. Era una inversión enorme, casi todo lo que tenían ahorrado, y lo que ganarían en el próximo mes, pero diversificar era la única forma de blindarse contra la desgracia. Miró a Sofía y le dijo con una determinación que brillaba en sus ojos oscuros que iban a comprar ganado. Iban a convertir ese pedazo de tierra muerta en una granja de verdad, costara lo que costara. 2 años pasaron volando sobre las montañas de Santander como nubes rápidas impulsadas por el viento. Era octubre de 1987 y la finca La Esperanza ya no era el cementerio de sueños que Elena había dejado atrás. Ahora 2 cabras lecheras, a las que Sofía había bautizado como Canela y Nube, pastaban en el terreno inclinado limpiando la maleza que antes asfixiaba la tierra. Pero octubre en los Andes es un mes traicionero, un mes de lluvias que no perdonan a las construcciones débiles. El cielo aquella tarde de martes se tornó de un color extraño, una mezcla enferma de gris plomo y verde oscuro
que hizo que los pelos de la nuca de Tomás se erizaran. No había pájaros cantando. El aire estaba estático pesado, cargado de una electricidad que sabía a metal en la lengua. Tomás, que ahora tenía 13 años y la espalda más ancha por el trabajo duro, miró hacia el establo improvisado que habían levantado para las cabras. Estaba hecho de guadua vieja y láminas de zinc reutilizadas, una estructura que servía para el sol, pero que temblaba con el viento. La primera gota cayó pesada y fría como una canica de hielo, golpeando el polvo del patio con violencia. Fue la señal de ataque. En segundos el cielo se abrió por completo, desatando un diluvio bíblico que borró las montañas del horizonte. El viento bajó por el cañón rugiendo como una bestia herida y golpeó la finca con una fuerza que hizo crujir las vigas de la casa principal. Sofía, asustada por el estruendo del agua contra el techo, corrió a cerrar las ventanas de madera, luchando contra las ráfagas que querían arrancarlas de los marcos. Ella gritó señalando hacia afuera que el techo de las cabras estaba volando. Tomás miró a través del vidrio empañado y vio con horror cómo una de las láminas de zinc del establo se levantaba aletargada por el vendaval, dejando a los animales expuestos al granizo que empezaba a caer. No lo pensó dos veces. Abrió la puerta de la cocina y se lanzó a la tormenta. El frío lo golpeó como un martillo, empapando su ropa en un instante, pegando la tela a su piel y cegándolo con el agua. El barro del patio, que minutos antes era tierra firme, se había convertido en una sopa resbalosa que le llegaba a los tobillos. Tomás corrió resbalando y cayendo hasta llegar al refugio colapsado. Las cabras Canela y Nube balaban aterrorizadas, tirando de las cuerdas que las ataban a los postes, con los ojos desorbitados por el pánico. El granizo del tamaño de monedas las golpeaba sin piedad. Tomás intentó sujetar el techo, pero el viento era más fuerte que él, y la estructura de guadua gimió antes de inclinarse peligrosamente hacia un lado. Si se quedaban ahí, el techo les caería encima, aplastándolos a todos. Con dedos entumecidos y torpes, el muchacho desató los nudos mojados, luchando contra la fuerza de los animales que querían huir hacia el monte. Agarró los lazos con fuerza, enrollándolos en sus muñecas, y tiró de ellas hacia la única seguridad posible. Arrastró a las cabras a través del lodazal, gritando para hacerse oír sobre el rugido de la tormenta, obligándolas a caminar hacia la casa. Sofía abrió la puerta principal de par en par, y Tomás, junto con las dos cabras empapadas y temblando, irrumpió en la sala. El olor, una mezcla intensa de lana mojada, estiércol y miedo animal, llenó la habitación pequeña instantáneamente. Las cabras resbalaron en el piso de madera, sacudiéndose el agua sucia, salpicando las paredes, los muebles viejos y la ropa limpia que estaba doblada sobre una silla. El refugio estaba a salvo, pero la casa se había convertido en un establo. Tomás se dejó caer en el suelo, jadeando, con el pecho ardiendo por el esfuerzo y el frío. Sofía trajo toallas viejas y comenzaron a secar a los animales, que poco a poco dejaron de temblar. Pero la tormenta no había terminado. Una gotera pequeña al principio comenzó a caer justo en el centro de la sala, luego otra sobre la mesa, y otra más en la esquina donde guardaban los colchones. El techo de la casa, viejo y sin mantenimiento real en décadas, estaba cediendo ante la furia del agua. Tomás miró hacia arriba, viendo las manchas oscuras de humedad expandirse por el cielo raso como un cáncer rápido. Pusieron ollas, baldes y tazas, cualquier cosa que sirviera para atrapar el agua, creando una sinfonía triste de goteos metálicos. Pasaron la noche en vela, acurrucados en un rincón seco de la cocina, compartiendo el espacio con las cabras que rumiaban nerviosas. El viento aullaba afuera, intentando entrar, buscando cualquier grieta para destruir lo poco que habían construido. Tomás abrazó a su hermana, sintiendo que la naturaleza, al igual que los adultos, solo quería probar cuánto podían resistir antes de romperse. Pero lo peor no era el agua, ni el frío, ni el olor a cabra en la sala. Lo peor fue el pensamiento que cruzó la mente de Tomás al amanecer, cuando la lluvia amainó. La inspección final del bienestar familiar para decidir si dona Elvira se quedaba con la custodia definitiva era en 2 días, y la casa ahora parecía un chiquero inundado, indigno para que vivieran seres humanos. El olor agrio y penetrante de la orina de las cabras se había impregnado en las tablas de madera del piso, como si fuera una mancha de aceite imposible de borrar. Tomás, arrodillado en el centro de la sala, frotaba la superficie con un cepillo de cerdas duras, usando una mezcla fuerte de vinagre y agua caliente. Sus manos rojas y agrietadas por el esfuerzo se movían con una desesperación frenética, intentando arrancar
la evidencia del desastre antes de que llegara el juicio final. Faltaban menos de 2 horas para la visita programada del funcionario del bienestar familiar. El destino, con su ironía cruel, había decidido mandar el diluvio justo antes de la inspección, convirtiendo su hogar en un establo húmedo y maloliente. Sofía, con los ojos rojos por el cansancio de la mala noche, corría de un lado a otro, escondiendo las ollas que habían usado para las goteras y tratando de secar las manchas oscuras que florecían en el techo como mapas de moho. Doña Elvira llegó poco después con el rostro pálido y los labios apretados en una línea fina. No regañó a nadie esta vez. Al ver el estado de la casa y entender lo que habían hecho los niños para salvar a los animales, simplemente se quitó el chal de lana, se arremangó la blusa negra y se puso a trabajar hombro con hombro junto a ellos. Barrieron el barro del patio, sacaron los muebles mojados al sol débil de la mañana y encendieron incienso de sándalo para combatir el hedor a corral que flotaba en el aire. A las 10 en punto, el sonido de un motor forzado subiendo por la pendiente resbalosa anunció la llegada de la autoridad. Un jeep blanco salpicado de lodo hasta el techo se detuvo frente al portón. De él bajó un hombre alto con gafas de montura gruesa y un traje gris que desentonaba violentamente con el paisaje rural. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y miraba el suelo fangoso con una expresión de disgusto profundo, temiendo por sus zapatos de ciudad. Tomás sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Se secó las manos sudorosas en el pantalón y salió a recibirlo flanqueado por Sofía y doña Elvira. El funcionario, que se presentó como el doctor Vargas, no perdió tiempo en saludos cordiales. Entró a la casa con la nariz arrugada, olfateando el aire cargado de humedad y vinagre. La inspección fue una tortura lenta y silenciosa. El hombre pasaba el dedo por los marcos de las ventanas, revisaba la alacena de la cocina y miraba con sospecha las manchas de agua en el cielo raso. Cada anotación que hacía en su libreta con un bolígrafo dorado sonaba en el silencio de la casa como un disparo. Tomás contenía la respiración esperando la pregunta inevitable sobre el olor o sobre la seguridad de la estructura. Vargas se detuvo en la sala justo donde las cabras habían pasado la noche y señaló el piso rayado por las pezuñas de los animales. Preguntó con voz monótona y sin levantar la vista de sus papeles qué había ocurrido allí. Tomás abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron. Fue Sofía quien habló. Ella dijo con una voz pequeña pero firme que habían tenido que meter a Canela y a Nube porque el techo del establo se cayó y no iban a dejar que se murieran congeladas. El funcionario levantó la vista por primera vez y miró a la niña a los ojos. Luego miró a Tomás y finalmente a doña Elvira. Hubo un silencio largo tenso donde solo se escuchaba el goteo residual de una teja rota afuera. Doña Elvira dio un paso adelante y habló con una dignidad que llenó la habitación. Dijo que en el campo, señor, la vida se protege a cualquier costo. Dijo que esos niños habían demostrado más responsabilidad y coraje en una noche de tormenta que muchos adultos en una vida entera. Vargas cerró la carpeta con un golpe suave. Caminó hacia la ventana observando el galpón reparado, la huerta organizada a pesar del barro y las cabras que pastaban tranquilas bajo el sol. Se giró hacia ellos y su rostro serio se suavizó apenas un poco. Dijo que el protocolo exigía condiciones sanitarias perfectas y que esta casa hoy no las cumplía. Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero el hombre continuó. Dijo que también exigía evidencia de vínculo familiar, cuidado mutuo y capacidad de supervivencia, y que eso sobraba en esta propiedad. Sacó un documento oficial de la carpeta, lo puso sobre la mesa coja y le tendió el bolígrafo a doña Elvira. Dijo que, considerando la emergencia climática, iba a pasar por alto el desorden y aprobaría la custodia permanente bajo la condición estricta de que repararan el techo antes del invierno próximo. Cuando el jeep desapareció bajando la montaña, nadie celebró con gritos. El alivio fue un suspiro colectivo profundo y agotador. Tomás se sentó en el suelo apoyando la espalda contra la pared y cerró los ojos. Eran una familia legal por fin. Nadie podía separarlos. Pero al abrir los ojos y mirar las vigas podridas del techo, supo que la batalla no había terminado. Tenían la custodia, sí, pero tenían una casa que se caía a pedazos y una deuda de gratitud con la vida que solo se pagaría con más trabajo. Necesitaban dinero para las reparaciones, mucho más dinero del que daban los huevos y los quesos. Y Tomás, en ese momento de calma tensa, decidió que era hora de arriesgarse a lo grande.
5 años pasaron cambiando la cara de la montaña y convirtiendo a los niños en adultos forjados por el sol y la disciplina. Era una tarde calurosa de 1992 y el sonido ronco de una motocicleta de segunda mano rompió la paz habitual de la finca La Esperanza. Tomás, que ahora tenía 18 años y la espalda ancha de un hombre que carga el mundo, apagó el motor frente al corredor y se bajó con una carpeta azul bajo el brazo. Su rostro, ya sin rastros de la niñez suave de la ciudad, tenía una expresión dura, una mezcla de determinación y miedo contenido. Entró a la cocina donde doña Elvira desgranaba frijoles con dedos torpes, deformados por la artritis que avanzaba con la edad. Sofía, que ya era una señorita de 15 años, estaba revisando los libros de contabilidad, sentada en la cabecera de la mesa. Tomás dejó la carpeta sobre el mantel de hule con un golpe seco que hizo saltar los frijoles en el plato de la anciana. Él dijo sin rodeos que el banco había aprobado el crédito. No hubo gritos de alegría ni abrazos de celebración. El aire en la cocina se volvió denso y pesado, como antes de una tormenta eléctrica. Doña Elvira dejó de mover las manos y miró la carpeta azul, como si contuviera una serpiente venenosa. Ella preguntó con la voz cascada por los años si él había leído la letra pequeña. Tomás asintió impaciente y explicó que era la única manera de crecer. Les dijo que necesitaban construir un cuarto de ordeño mecanizado y comprar tanques de frío, porque los restaurantes de la capital exigían estándares que sus manos y baldes viejos ya no podían cumplir. La anciana se levantó despacio apoyándose en la mesa para soportar el dolor de sus rodillas. Miró a Tomás a los ojos y le recordó con una frialdad cortante que la deuda era la forma moderna de la esclavitud. Le dijo que había visto a vecinos perder hectáreas enteras, tierras que habían estado en sus familias por generaciones, solo por firmar papeles con hombres de corbata que nunca habían tocado una pala. Tomás sintió que la frustración le subía por el cuello. Él argumentó golpeando suavemente la mesa con el dedo que el estancamiento era la muerte. Dijo que ya no eran supervivientes, que eran empresarios, y que si no modernizaban la producción, la competencia los aplastaría en 2 años. Sofía intervino con su voz calmada de siempre, actuando como el puente entre el ímpetu de su hermano y el miedo de la matriarca. Ella abrió el libro de cuentas y señaló las columnas de números. Le mostró a doña Elvira que los márgenes de ganancia se estaban reduciendo, porque el costo de los insumos subía, pero su producción manual tenía un límite físico. Dijo con suavidad que Tomás tenía razón en la lógica, aunque el riesgo fuera aterrador. Doña Elvira caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, hacia los potreros verdes, donde pastaban ahora 30 cabras y 2 vacas lecheras. Ella preguntó sin girarse qué pedía el banco a cambio del dinero. Tomás tragó saliva y el sonido fue audible en el silencio de la cocina. Respondió en un susurro que pedían la escritura de la finca como garantía hipotecaria. La palabra hipoteca flotó en el aire cargada de peligro. Significaba que si fallaban, si el precio de la leche caía, si llegaba una peste, o si el clima los traicionaba de nuevo, perderían no solo el negocio, sino el techo sobre sus cabezas. Perderían la tierra que habían salvado del abandono, la tierra que tenía la sangre de sus rodillas y el sudor de su frente. La anciana se giró con los ojos húmedos. Le dijo a Tomás que esa tierra era lo único que los separaba de la miseria absoluta de la que habían escapado una década atrás. Le preguntó si estaba dispuesto a apostar el único hogar de su hermana en una mesa de juego bancaria. Tomás no bajó la mirada esta vez. Se acercó a ella, le tomó las manos nudosas entre las suyas y le juró que no fallaría. Le dijo que confiaba en su trabajo y que el miedo no podía ser el patrón de la finca. Hubo un minuto eterno donde el destino de la esperanza osciló en la balanza. Finalmente, doña Elvira retiró sus manos y se sentó de nuevo frente a los frijoles. Dijo con voz resignada pero firme que si él era el hombre de la casa, la decisión era suya, pero que el peso de la firma lo llevaría él solo, en su conciencia. Tomás sacó el bolígrafo del bolsillo y abrió la carpeta en la página final. La línea de puntos al final de la hoja parecía un abismo esperando tragárselo. Su mano tembló por una fracción de segundo antes de apoyar la punta sobre el papel. Firmó con su nombre completo Tomás Herrera con trazos fuertes y angulosos. El sonido del bolígrafo rasgando el papel sonó definitivo y irreversible. Habían dado el salto de fe, pero ahora estaban colgando sobre el vacío, sostenidos únicamente por la promesa de un futuro
que todavía no existía. La lluvia golpeaba el techo de lámina con una violencia sorda que impedía pensar con claridad. Anselmo se quedó quieto en medio de la cocina a oscuras y sintió como el frío del suelo subía por sus botas hasta calarle los huesos. No encendió la luz. Sabía que allá afuera en la oscuridad del camino vecinal alguien podría estar vigilando la casa. Sus manos torpes por la artritis y el miedo apretaron el sobre de cuero contra su pecho. Adentro estaban los títulos de propiedad, los originales que su abuelo había escondido en el muro falso, y que ahora eran la única arma que le quedaba contra Vargas y sus abogados. El viejo reloj de péndulo en el pasillo marcó las 3 de la mañana, con un sonido metálico que resonó como un disparo en el silencio tenso de la madrugada. Anselmo sabía que no podía esperar al amanecer. Si la luz del sol lo encontraba todavía en la finca, todo habría terminado. Se ajustó el poncho de lana áspero y pesado y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a café rancio y a ese aroma metálico que precede a las desgracias. Caminó hacia la puerta trasera con pasos lentos, calculando cada movimiento para evitar los tablones que crujían. Su rodilla derecha, la que se había lastimado en la cosecha del 82, le punzaba con cada paso, un recordatorio constante de su fragilidad. Recordó por un breve instante la voz de su esposa Lucía, diciéndole que la terquedad lo mataría algún día. Quizás ese día había llegado. Al abrir la puerta el viento lo golpeó en la cara, cargado de agua helada. La noche era un muro negro. Anselmo entrecerró los ojos tratando de distinguir las formas de los árboles frutales, pero la tormenta había borrado el mundo. Avanzó hacia el cobertizo donde guardaba la vieja camioneta. El lodo espeso y pegajoso intentaba atrapar sus botas, obligándolo a hacer un esfuerzo doble, a pelear contra la misma tierra que intentaba defender. Llegó al vehículo jadeando y sintió el sudor frío bajando por su espalda. Metió la llave en el contacto y giró la muñeca con una oración muda en los labios. El motor tosió 1 o 2 veces y luego murió. Anselmo intentó de nuevo con desesperación, pero el silencio que siguió fue absoluto. No era un fallo mecánico. Lo supo instintivamente. Bajó del vehículo y tanteó bajo el capó en la oscuridad. Sus dedos rozaron los cables sueltos cortados con precisión quirúrgica. El corazón le dio un vuelco doloroso. Ya estaban aquí. No eran paranoias de un viejo cansado. Vargas había enviado a sus hombres para asegurarse de que nadie saliera de San Isidro esa noche. El miedo que hasta entonces había sido un zumbido lejano se transformó en un pánico agudo que le secó la boca. Se pegó a la pared de madera del cobertizo respirando con dificultad. Si intentaba salir por el camino principal, lo interceptarían. No tenía teléfono, no tenía vehículo, y sus piernas ya no eran las de un muchacho. La única opción, la única locura posible era el sendero antiguo. La ruta de los arrieros que cruzaba el barranco y salía a la carretera federal 5 kilómetros más abajo. Era un camino que nadie usaba desde hacía décadas, cubierto de maleza y deslavado por las lluvias, peligroso incluso de día. Anselmo miró hacia la casa, su hogar de toda la vida, y sintió una punzada de dolor al pensar que tal vez no volvería a verla. Pero la indignación, ese fuego viejo que le ardía en el estómago, fue más fuerte que la nostalgia. Se ajustó el sombrero, bajó la cabeza contra el aguacero y se dirigió hacia el bosque. Las ramas bajas le arañaban la cara, invisibles y crueles, y las piedras resbaladizas del sendero amenazaban con torcerle un tobillo en cada metro. Avanzó durante lo que parecieron horas. El sonido del arroyo crecido rugiendo en el fondo del barranco se hacía cada vez más fuerte, mezclándose con los truenos. De repente su pie derecho resbaló en una raíz mojada. El mundo giró. Anselmo cayó pesadamente sobre el costado, golpeándose el hombro contra una roca. El dolor lo cegó momentáneamente un destello blanco en medio de la negrura. Se quedó tendido en el barro con la lluvia mezclándose con las lágrimas de frustración que le salían sin querer. Quiso quedarse allí. Hubiera sido fácil cerrar los ojos y dejar que el frío se lo llevara. Pero entonces escuchó algo que no era el viento. Por encima del rugido del agua y del repiqueteo de la lluvia, se oyó el sonido inconfundible de un motor avanzando lento por el camino de tierra que él acababa de dejar. Luego vio las luces. 2 haces blancos cortando la oscuridad entre los árboles, barriendo la ladera buscando. Se detuvieron cerca del cobertizo. Escuchó voces, gritos cortos y secos, y luego el ladrido de un perro. No estaban vigilando la casa, estaban cazando.
y el rastro de sus botas en el lodo fresco los llevaría directamente hacia él. El dolor en su hombro era un latido caliente y constante que marcaba el ritmo de su huida. Anselmo se obligó a ponerse de pie, resbalando una vez más en el fango, y sintió cómo el lodo se colaba dentro de sus mangas. No podía permitirse el lujo de la autocompasión. Los ladridos que antes sonaban distantes ahora rebotaban contra los troncos de los encinos, acercándose con una rapidez aterradora. Sabía que esos perros no eran animales de campo acostumbrados a arrear ganado, sino bestias entrenadas para no soltar a su presa. Se limpió la cara con el antebrazo manchado de tierra y buscó una referencia en la oscuridad. Tenía que llegar al viejo puente de hamaca. Esa estructura olvidada por el municipio desde hacía 20 años era su única vía de escape hacia la carretera federal. Avanzó a tientas separando la maleza con las manos, ignorando las espinas que le rasgaban la camisa y la piel. Cada paso era una negociación con su propio cuerpo. Su rodilla mala, hinchada y rígida, protestaba con cada impacto contra el suelo irregular, pero el miedo a perderlo todo, a dejar que Vargas ganara, le inyectaba una energía desesperada. El bosque a su alrededor parecía conspirar con la tormenta. Las ramas de los árboles agitadas por el viento se convertían en brazos largos que intentaban retenerlo. Recordó de repente una tarde de domingo, hacía más de 40 años, cuando había recorrido ese mismo sendero con su padre cargando leña. En aquel entonces el camino era ancho y limpio. Ahora la naturaleza había reclamado lo suyo, borrando la historia y dejando solo un túnel de vegetación cerrada y hostil. Un rayo iluminó el cielo por un segundo y Anselmo vio el barranco. Estaba a unos 50 metros. El ruido del agua allá abajo era ensordecedor, un rugido de piedras y caudal que bajaba con la fuerza de la tormenta. Se lanzó hacia el borde casi cayendo y sus manos se aferraron a uno de los postes podridos que sostenían los cables del puente. La estructura se mecía violentamente sobre el vacío, una sombra esquelética en medio de la noche. Faltaban tablas. Los cables de acero oxidados por décadas de abandono chirriaban como si estuvieran a punto de ceder. Anselmo dudó. Miró hacia atrás, hacia la negrura del bosque, y vio el haz de luz de una linterna barriendo los arbustos a menos de 100 metros. Escuchó una voz de hombre grave y agitada gritando una orden a los perros. Ya no había opción. ¿Era el abismo o ellos? Puso un pie sobre el primer tablón mojado. La madera crujió amenazando con partirse y el puente entero se sacudió bajo su peso. Anselmo se aferró al cable pasamanos sintiendo el óxido áspero cortándole las palmas y avanzó. El viento en el cañón era mucho más fuerte, un empujón invisible que intentaba tirarlo al río. Dio otro paso y otro más. Abajo en la oscuridad el agua esperaba. A mitad del trayecto el viento sopló con una furia renovada. El puente se inclinó peligrosamente hacia la izquierda. Anselmo tuvo que agacharse abrazando los tablones húmedos, cerrando los ojos para no ceder al vértigo. Sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas tan fuerte que dolía. Pensó en sus nietos, en la promesa que le había hecho a su hijo, antes de que éste se fuera al norte, la promesa de cuidar la tierra. Ese pensamiento simple y poderoso le dio la fuerza para levantarse de nuevo. Cuando le faltaban apenas 3 metros para llegar a la otra orilla, escuchó los ladridos justo en el borde que acababa de dejar. Se giró por instinto y vio a uno de los perros, un animal grande y oscuro, frenando justo donde empezaba el puente. Detrás del animal aparecieron 2 figuras humanas recortadas por la luz de sus propias linternas. Uno de los hombres levantó el brazo señalándolo y gritó algo que el viento se llevó. Anselmo no esperó a ver si disparaban. Se lanzó hacia la tierra firme tropezando y cayó de rodillas en la hierba alta del otro lado. No se detuvo. Gateó unos metros buscando la protección de los árboles y se puso de pie temblando incontrolablemente. Miró hacia atrás una última vez. Los hombres no se atrevían a cruzar. Discutían entre ellos iluminando el puente frágil que bailaba sobre la muerte, y uno de ellos pateó el suelo con frustración. La barrera natural lo había salvado al menos por ahora, pero la seguridad era una ilusión. Anselmo sabía que ellos tenían radios y vehículos. Si daban la vuelta por el puente de concreto kilómetros abajo, podrían interceptarlo en la carretera. Tenía que moverse. El ascenso final hacia la carretera federal fue una tortura lenta. La pendiente era pronunciada, llena de piedras sueltas y lodo resbaladizo.
Anselmo subió casi a rastras usando las raíces para impulsarse con el aliento, quemándole la garganta. Su cuerpo viejo y golpeado estaba llegando al límite de su resistencia. Cada músculo era un nudo de dolor. Finalmente el terreno se niveló. El bosque se abrió y vio la cinta gris del asfalto brillante por la lluvia. No pasaban muchos coches a esa hora, en esa zona olvidada de la sierra. Anselmo se quedó parado en la cuneta con el agua escurriendo por su sombrero, protegiendo el sobre de cuero, bajo su ropa como si fuera un niño recién nacido. Necesitaba un milagro. Necesitaba que alguien quien fuera se detuviera. A lo lejos hacia el sur aparecieron dos luces amarillas. Eran los faros de un camión de carga avanzando lento por las curvas peligrosas. El vehículo rugía pesado rompiendo el silencio de la madrugada. Anselmo sintió una oleada de pánico y esperanza al mismo tiempo. Si era gente de Vargas estaba muerto. Si era un extraño tenía una oportunidad. Se paró en medio del carril agitando los brazos con la poca fuerza que le quedaba rezando, para que el conductor lo viera a través de la cortina de agua. El camión no disminuyó la velocidad de inmediato. Las luces lo cegaron enormes y brillantes y el claxon sonó un bramido grave que le hizo vibrar el pecho. Anselmo no se movió. Se mantuvo firme un viejo empapado y desafiante bloqueando el camino. Las llantas chirriaron sobre el asfalto mojado, y el gigante de metal comenzó a frenar patinando ligeramente hasta detenerse a pocos metros de donde él estaba. La puerta del copiloto se abrió con un chirrido metálico. Una voz ronca de hombre cansado le gritó desde la cabina alta preguntando si estaba loco o si quería morir esa misma noche. Anselmo no tenía aliento para explicaciones largas. Solo sabía que ese asiento de pasajero era su única balsa en medio del naufragio. Subió al estribo con las piernas temblando y miró al conductor, un hombre de rostro curtido y bigote grueso que lo observaba con desconfianza. Tenía que convencerlo y tenía que hacerlo rápido antes de que los hombres de Vargas llegaran al asfalto. El calor dentro de la cabina lo golpeó de repente, un contraste brutal contra el frío que traía pegado a la piel. Anselmo se desplomó en el asiento del copiloto empapando la tapicería barata y sintió cómo el camión comenzaba a moverse. El conductor, un hombre de manos grandes y callosas, lo miraba de reojo con una mezcla de lástima y nerviosismo. El vehículo ganó velocidad haciendo vibrar el suelo bajo sus pies, y el paisaje oscuro del bosque comenzó a quedar atrás. Anselmo no dijo nada al principio, solo se dedicó a respirar llenando sus pulmones con el aire caliente que salía del sistema de calefacción, mezclado con el olor a tabaco negro y grasa mecánica. El chofer rompió el silencio después de un par de kilómetros. Preguntó con voz grave si alguien lo venía persiguiendo. Anselmo apretó el sobre de cuero contra su pecho, sintiendo el latido de los documentos antiguos bajo sus dedos. Asintió lentamente y dijo que eran hombres malos, gente que quería quitarle lo único que tenía. El conductor gruñó una respuesta ambigua y clavó la vista en la carretera mojada, donde la lluvia seguía cayendo como una cortina de plata sucia. De pronto, un resplandor intenso llenó la cabina desde atrás. Anselmo se giró con el cuello rígido por el dolor y miró por el espejo retrovisor lateral. Dos vehículos todoterreno con luces de halógeno cegadoras se acercaban a toda velocidad, devorando la distancia que los separaba. Eran ellos. Los hombres de Vargas habían logrado dar la vuelta por el puente de concreto, y ahora venían a terminar el trabajo. El miedo que se había calmado por un instante volvió a subirle por la garganta como un sabor ácido. El camionero también los vio. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante. Murmuró que no quería problemas con la ley ni con narcos, y comenzó a levantar el pie del acelerador. Anselmo sintió que el mundo se le venía encima. No podía permitir que se detuvieran. Se inclinó hacia el hombre desesperado y le habló con una urgencia que le salía del alma. Le dijo que no eran narcos, que eran ladrones de tierras caciques que se creían dueños de la sierra. Le dijo que él solo era un viejo campesino intentando salvar la herencia de sus padres. Algo en la voz de Anselmo, o quizás en la mención de la tierra, hizo que el conductor cambiara de expresión. El hombre miró a Anselmo a los ojos por un segundo y vio la verdad escrita en sus arrugas y en su ropa llena de barro. Apretó la mandíbula y volvió a pisar el acelerador a fondo. El motor diésel rugió con una fuerza profunda y el camión pesado ocupó el centro de la carretera, convirtiéndose en una muralla de acero impasable. Los vehículos de atrás intentaron rebasar tocando el claxon frenéticamente, pero el conductor
maniobró con habilidad, bloqueándoles el paso en cada curva, usando el tamaño de su máquina como escudo. Fueron 20 minutos eternos. Finalmente las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte, un brillo naranja y difuso bajo las nubes de tormenta. Al llegar a la zona urbana donde había patrullas y cámaras, los vehículos de los perseguidores disminuyeron la velocidad y luego dieron la vuelta en U, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. Se habían rendido. La luz pública era un enemigo que no podían combatir. El camión se detuvo frente a la plaza principal justo cuando el cielo comenzaba a clarear con un tono gris pálido. La lluvia había cesado dejando las calles limpias y silenciosas. Anselmo bajó del vehículo con dificultad sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar. Buscó en su bolsillo mojado y sacó los pocos billetes arrugados que le quedaban intentando dárselos al conductor. El hombre negó con la cabeza, encendió un cigarrillo y le dijo que usara ese dinero para un buen desayuno porque lo iba a necesitar. Anselmo se quedó solo en la acera. Caminó lentamente hacia el edificio del registro público que estaba al otro lado de la plaza. Se sentó en los escalones de piedra todavía húmedos y esperó. Faltaban 2 horas para que abrieran, pero no le importaba. Tenía tiempo, tenía toda la vida por delante. Sacó el sobre de cuero ahora manchado por el agua y el sudor y lo abrió con cuidado. Los papeles estaban secos. La tinta antigua con la firma de su abuelo y los sellos oficiales de 1940 seguía intacta. Vargas tenía el dinero y los abogados y la fuerza bruta. Pero Anselmo tenía la historia. Y esa mañana, cuando las puertas se abrieran, la ley tendría que escuchar. Miró hacia el este donde el sol intentaba romper las nubes sobre las montañas lejanas. Pensó en su casa vacía en los campos que necesitaban ser sembrados y en la soledad que lo esperaba al regresar. Pero también sintió una paz profunda sólida, como las raíces de los encinos viejos. No había huido, no se había vendido, había defendido su dignidad con las uñas y los dientes y había sobrevivido a la tormenta. Se ajustó el sombrero, cruzó los brazos sobre el pecho y cerró los ojos por un momento dejando que el primer rayo de sol le calentara la cara. La batalla por la tierra apenas comenzaba, lo sabía bien, pero la batalla por su alma ya la había ganado esa noche. Y así, amigos míos, termina la noche más larga de Anselmo. Pero su historia en realidad apenas comienza. Lo que este hombre defendió allá en la sierra bajo la lluvia y el miedo no fue solamente un pedazo de suelo, ni unos papeles viejos escondidos en un sobre de cuero. Fue algo mucho más valioso. Fue la memoria de los que ya no están. Fue el derecho a decir que no cuando el dinero intenta comprarlo todo y borrar el pasado. A veces, cuando los años nos pesan en la espalda y las rodillas nos duelen con el frío de la mañana, llegamos a pensar que nuestro tiempo de luchar ya pasó, que somos invisibles frente a los poderosos que vienen con sus máquinas, sus abogados y su arrogancia. Pero Anselmo nos demostró con cada paso en ese lodo que la dignidad no tiene fecha de caducidad. El coraje no es exclusivo de los jóvenes. Está ahí, guardado en el pecho, esperando el momento justo para salir como una brasa bajo la ceniza que nunca se apaga del todo. La vida nos puede quitar muchas cosas, es cierto. Nos quita la fuerza física, nos quita la rapidez, a veces nos quita la compañía de los seres queridos. Pero nunca jamás nos puede quitar el orgullo de saber quiénes somos y de dónde venimos, a menos que nosotros mismos lo permitamos. Si ustedes, al igual que nuestro amigo Anselmo, creen que hay cosas en esta vida que no tienen precio y que vale la pena defender lo que es correcto, los invito a que nos acompañen en el próximo relato. Suscríbanse a este canal para que no se pierdan ninguna historia y sigamos compartiendo juntos estas verdades que nos hacen sentir vivos.